A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de sucesos tan extraños como perturbadores. Hay cosas que simplemente no pueden explicarse con la lógica ni con la ciencia. Voces que surgen de la nada, desapariciones imposibles, recuerdos de vidas pasadas y artefactos que desafían todo lo que creemos saber del pasado. En este video te presentaremos 5 de los enigmas sobrenaturales más inquietantes que jamás se hayan documentado. Casos reales, investigados por expertos, y aún así, sin respuesta. ¿Son advertencias de otra dimensión, errores en la matriz, o simplemente eventos que escapan a nuestra comprensión humana? Desde un misterioso pasajero que afirmaba venir de un país inexistente, hasta un niño que aseguró recordar cómo fue asesinado en su vida anterior. Cada historia que estás a punto de escuchar ha dejado perplejos a testigos, científicos y autoridades por igual. Así que acomódate, apaga las luces si te atreves, y acompáñanos en este viaje por lo desconocido, porque estos no son simples cuentos, son enigmas que siguen sin resolverse hasta el día de hoy. 8 de marzo del año 2014. El reloj marcaba la 1:20 de la madrugada cuando el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó desde el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, con destino a Pekín. A bordo iban 239 pasajeros y tripulantes, personas de distintas nacionalidades, entre ellas niños, familias, hombres de negocios y turistas. Nadie imaginaba que ese sería el último registro que el mundo tendría de ellos. Poco después del despegue, todo parecía normal. La comunicación entre la tripulación y la torre de control fluía con tranquilidad. A la 1:19 de la madrugada, el copiloto pronunció su último mensaje. «Buenas noches, Malaysia 370». Un minuto después, el avión desapareció de los radares civiles. Pero lo más extraño es que siguió siendo rastreado por radares militares durante más de una hora, realizando un giro inesperado hacia el suroeste, cruzando la península de Malasia y adentrándose en el vasto Océano Índico. Las autoridades comenzaron una operación de búsqueda sin precedentes. Decenas de países participaron. Se utilizaron barcos, aviones, satélites y tecnología de última generación. Pero el avión parecía haberse desvanecido por completo. No había restos, no había señales de vida, no había respuesta. Durante semanas, el mundo entero observaba con incredulidad cómo uno de los aviones más modernos del planeta simplemente se había esfumado. Meses más tarde, comenzaron a aparecer algunas piezas. Un flaperón fue encontrado en la isla Reunión, al este de África. Más tarde, se hallaron otros fragmentos a lo largo de la costa africana. Pero el fuselaje, las cajas negras y sobre todo los cuerpos de los pasajeros nunca fueron encontrados. Aquí es donde el misterio se vuelve aún más inquietante. Porque a pesar de todos los esfuerzos y teorías oficiales, hay cosas que no encajan. ¿Por qué el avión cambió de rumbo sin dar ninguna señal de emergencia? ¿Por qué desactivaron deliberadamente los sistemas de comunicación? ¿Y cómo es posible que una aeronave de ese tamaño desaparezca por completo sin dejar un solo rastro claro en una era donde cada movimiento es monitoreado por satélites? Las teorías no tardaron en aparecer. Algunas apuntan a un secuestro cuidadosamente planificado, otras hablan de una falla catastrófica. Pero también hay hipótesis mucho más perturbadoras. Una de las más difundidas sostiene que el vuelo MH370 pudo haber cruzado una especie de portal dimensional, una zona anómala similar al famoso Triángulo de las Bermudas. Hay quienes aseguran que las rutas aéreas sobre el Océano Índico atraviesan regiones magnéticas inestables, capaces de alterar la percepción del tiempo y el espacio. Otros, incluso, sugieren intervención extraterrestre. Y aunque suene descabellado, existen testimonios de controladores aéreos y analistas que aseguran haber visto luces inusuales en la zona la misma noche de la desaparición. Una teoría inquietante involucra a un grupo secreto de científicos que viajaban en el avión. Según algunos informes, trabajaban en tecnología avanzada relacionada con la invisibilidad aérea. ¿Podría haberse tratado de un experimento que salió mal? ¿O alguien quería asegurarse de que ese conocimiento jamás llegara a destino? Y luego están los testimonios. Personas que afirman haber soñado con el avión, o incluso
haberlo visto en lugares completamente alejados de la zona de búsqueda. Hay quienes creen que el vuelo aún existe, pero en otra dimensión, atrapado en un bucle del tiempo o suspendido en una especie de limbo del que no puede escapar. La verdad es que, hasta el día de hoy, el enigma del vuelo MH370 sigue sin resolverse. Es uno de los mayores misterios de la aviación moderna y quizás uno de los más escalofriantes, no solo por la magnitud de la tragedia, sino porque nos recuerda lo poco que sabemos sobre los límites de nuestro mundo. Si un avión de más de 60 metros de largo, con tecnología de punta y cientos de personas a bordo, puede desaparecer sin dejar rastro, ¿qué otras cosas podrían estar ocurriendo sin que lo sepamos? ¿Fue una falla humana? ¿Una conspiración? ¿Un fenómeno sobrenatural? Nadie lo sabe. Y tal vez nunca lo sabremos. En el corazón del altiplano de Qinghai, en el oeste de China, se encuentra una montaña remota y poco conocida llamada Monte Baigong. Es un lugar desértico, silencioso, azotado por vientos intensos y con una historia tan antigua como enigmática. Pero lo que realmente ha hecho que esta montaña llame la atención del mundo no es su geografía, sino lo que yace en su interior. En las cercanías de la montaña, justo a orillas del lago Tozón, se descubrieron unas estructuras que desconcertaron a científicos, arqueólogos y geólogos por igual. Cientos de tubos metálicos incrustados en la roca. Algunos de ellos se internan varios metros en el suelo y otros sobresalen como si fueran parte de una instalación industrial olvidada. Lo más desconcertante es que estos tubos parecen tener más de 150.000 años de antigüedad. Sí, has escuchado bien, 150.000 años. Mucho antes de cualquier civilización conocida, incluso antes del surgimiento del ser humano moderno. Las primeras investigaciones revelaron que los tubos estaban compuestos por una mezcla de hierro, silicio y otros minerales, algunos de los cuales no se encuentran naturalmente en la zona. Aún más inquietante, parte de los tubos parecían estar completamente fundidos con la roca, como si hubieran sido colocados mientras ésta aún estaba caliente, o incluso antes de que se formara. La ciencia intentó explicarlo. Algunos teorizaron que podían ser raíces fosilizadas, otros que se trataba de una formación geológica inusual. Pero los análisis descartaron esas hipótesis. Los tubos no eran naturales, fueron construidos. ¿Por quién y para qué? Aquí es donde la leyenda local entra en juego. Los habitantes más antiguos de la región han contado durante generaciones la historia de la Mujer de Oro. Una figura alta, brillante como el sol, que aparecía en las noches más oscuras, caminando entre las montañas y señalando el cielo. No hablaba, no dejaba huellas, solo se detenía frente a las cuevas del monte Baigong como si vigilara algo sagrado. Los ancianos aseguran que su presencia siempre venía acompañada de extraños zumbidos, luces en el cielo y una sensación de parálisis entre los animales del lugar. Algunos incluso afirman haber visto esferas flotantes desaparecer dentro de la montaña, justo en el lugar donde ahora se encuentran los tubos. En el año 2002, un grupo de científicos chinos realizó una expedición oficial para investigar el fenómeno. Llevaron equipos, instrumentos, geólogos y hasta especialistas en materiales avanzados. Después de días de análisis, regresaron en completo silencio. No dieron declaraciones a la prensa. Solo confirmaron que los tubos no podían explicarse con los conocimientos actuales. Poco tiempo después, el acceso a ciertas partes del monte fue restringido y entonces comenzaron las desapariciones. Durante los años siguientes, se reportaron al menos una docena de casos de excursionistas y exploradores que se aventuraron en busca de los tubos y nunca regresaron. Algunos fueron encontrados desorientados, sin memoria de lo ocurrido. Otros simplemente se desvanecieron, dejando solo sus mochilas o carpas abandonadas en el lugar. Los conspiracionistas aseguran que el monte Baigong podría ser una antigua base extraterrestre o incluso un punto de acceso a una red subterránea tecnológica que existía mucho antes que la humanidad. La Mujer de Oro, según esta teoría, no sería un ser mítico, sino una entidad encargada de proteger ese secreto. Incluso se han comparado estos tubos con artefactos similares encontrados en otras partes del mundo,
como los conocidos artefactos de Upart, que también parecen fuera de lugar en su contexto histórico. Pero lo más inquietante es esto. A pesar de los años, de los avances en la ciencia y de los intentos por desacreditar el fenómeno, nadie ha podido replicar la estructura exacta de los tubos del monte Baigón. Su composición, antigüedad y ubicación siguen desafiando todas las explicaciones convencionales. ¿Son evidencia de una civilización perdida? ¿Un vestigio de tecnología alienígena? ¿O acaso un misterio que aún no estamos preparados para entender? Lo cierto es que el monte sigue allí, imponente y silencioso. Y cada tanto, según cuentan los lugareños, la mujer de oro vuelve a aparecer, siempre en la misma dirección, siempre señalando al cielo. Año 1954, verano, Aeropuerto Internacional de Haneda, Tokio, Japón. Era una mañana como cualquier otra. Los oficiales de inmigración hacían su trabajo habitual, revisar pasaportes, verificar visas, hacer preguntas. Todo parecía normal. Hasta que un pasajero llamó la atención. Un hombre europeo, de apariencia común, barba bien cuidada, traje formal y acento que no encajaba del todo, se acercó al mostrador. Entregó su pasaporte con seguridad. Cuando el agente lo examinó, frunció el ceño. El documento parecía auténtico, sellado y en perfecto estado. Pero había un problema. El país de origen no existía. El pasaporte decía que el hombre venía de un país llamado Taured. Los oficiales pensaron que podía ser un error tipográfico. Le preguntaron dónde quedaba su país. El hombre, sin inmutarse, respondió: Taured está entre Francia y España, cerca de Andorra. Señaló el mapa con firmeza y con gesto de sorpresa dijo: ¿Qué quieren decir con que no existe? Mi país ha estado allí por más de 1000 años. Los agentes, perplejos, llamaron a superiores. Interrogaron al hombre durante horas. Aseguró que estaba en Japón por motivos de negocios, que era la tercera vez que visitaba el país y que su empresa tenía oficinas tanto en Tokio como en su tierra natal. Le mostraron un mapa político del mundo. Cuando notó que no aparecía Taured, su rostro cambió. No estaba confundido, estaba horrorizado. Entonces decidieron contactar a la empresa que mencionó. Nunca habían oído hablar de ella. Llamaron al hotel donde supuestamente tenía reserva. No existía ninguna reservación a su nombre. Consultaron con las autoridades del país vecino al que decía pertenecer. Ningún registro, nada. A pesar de todo, el hombre cooperaba. Su historia era consistente, no mostraba señales de nerviosismo, mentira o desequilibrio mental. Parecía realmente convencido de que decía la verdad. Por precaución, lo llevaron a una habitación en el aeropuerto bajo estricta vigilancia. Cerraron puertas y ventanas. Colocaron 2 guardias afuera. Nadie podía entrar ni salir. A la mañana siguiente, cuando abrieron la puerta, el hombre había desaparecido. No había señales de escape. La ventana seguía cerrada. No existía ninguna salida secreta. Las cámaras no mostraban movimiento alguno durante la noche. Era como si el hombre simplemente se hubiera desvanecido del plano de existencia. La policía inició una investigación exhaustiva. Analizaron el pasaporte, sus documentos, su maletín, incluso su ropa. Todo parecía perfectamente real, pero no coincidía con ninguna base de datos del mundo. Su nombre, su país, su compañía, su identidad, simplemente no existían. El caso fue archivado sin resolución, pero con los años se convirtió en uno de los misterios más debatidos entre investigadores de lo paranormal y teóricos de los universos paralelos. Algunos creen que el hombre de Taured vino de un universo alternativo, un mundo casi idéntico al nuestro, pero con diferencias sutiles, como la existencia de su país. Según esta hipótesis, un error en la realidad, una especie de cortocircuito dimensional, habría provocado que este hombre cambiara de plano sin querer. Al darse cuenta de que nada coincidía con su mundo, su conciencia o su cuerpo habría sido devuelto al origen, o simplemente eliminado. Otros apuntan a teorías más oscuras, un experimento fallido de control del tiempo, un viajero interdimensional atrapado por error, o incluso una manifestación de una inteligencia superior jugando con nuestra realidad. Hay quienes sostienen que casos similares han ocurrido en otros aeropuertos del mundo. Personas con pasaportes de países inexistentes, idiomas desconocidos o conocimientos de eventos que nunca ocurrieron en nuestro mundo. Algunos creen que hay más como el hombre de Taured,
caminando entre nosotros intentando adaptarse, o encontrar el camino de vuelta. La ciencia, por supuesto, no puede probar ninguna de estas hipótesis. Para los registros oficiales, simplemente fue una confusión. Para la historia, fue un misterio sin solución. Pero una pregunta queda flotando en el aire. Si existen infinitas realidades, ¿cuántas de ellas están a solo un paso del error? ¿Y cuántas veces hemos estado al borde de cruzar sin darnos cuenta? Finlandia. Noche del 5 de junio de 1960. A orillas del lago Bodom, 3 adolescentes son brutalmente asesinados mientras dormían en su tienda de campaña. Un cuarto sobrevive, pero no recuerda casi nada. Podría parecer un crimen común, uno más para los archivos policiales. Pero este caso, conocido como los asesinatos del lago Bodom, se convertiría con el tiempo en uno de los misterios más oscuros y sobrenaturales de Europa. Y no solo por lo macabro de los hechos, sino por todo lo que ocurrió después. Los jóvenes, 2 chicas y 2 chicos, todos entre 15 y 18 años, acamparon a pocos metros del agua en un bosque tranquilo, rodeado de naturaleza. Era una noche apacible, nada parecía fuera de lugar. Pero a la mañana siguiente, un hombre que pasaba en bicicleta encontró la tienda completamente derrumbada. Dentro, 3 cuerpos apuñalados de forma violenta. El cuarto, apenas consciente, estaba tirado afuera con heridas graves en la cabeza. Su nombre era Nils Gustafsson. Las investigaciones comenzaron de inmediato, pero el crimen era un rompecabezas imposible. No había testigos, no se encontraron armas, y lo más inquietante, no había señales de entrada ni salida del lugar. Nadie vio a nadie. Nadie oyó nada, salvo por un detalle. Algunos vecinos afirmaron que durante la madrugada escucharon voces extrañas provenientes del bosque. Voces distorsionadas, como si no fueran del todo humanas. Murmullos que hablaban un idioma desconocido, casi como un canto antiguo y oscuro. Con el tiempo, el caso se enfrió. No había sospechosos. Nils, el único sobreviviente, fue acusado casi 40 años después, pero fue declarado inocente por falta de pruebas. El crimen sigue sin resolverse hasta hoy. Pero aquí es donde el misterio da un giro aún más escalofriante. En las décadas siguientes, múltiples excursionistas reportaron escuchar las mismas voces cerca del lago. Voces que parecen venir desde dentro del agua o de los árboles, que susurran nombres, fechas o frases sin sentido, hasta que de pronto desaparecen. En el año 2001, un equipo de investigadores paranormales decidió pasar la noche en el lugar exacto del crimen. Llevaron cámaras, grabadoras y sensores de movimiento. Durante la madrugada, las grabadoras captaron algo que hasta hoy no ha podido ser explicado, una serie de frases pronunciadas en lo que parecía ser una mezcla de idiomas antiguos, incluyendo sueco arcaico, latín e incluso una lengua desconocida. Una de las frases más claras decía: "El juicio está sellado, sangre bajo la luna". Tras este hallazgo, empezaron a circular teorías que hablaban de una maldición antigua ligada al lago, vinculada a rituales paganos que se practicaban siglos atrás. Según antiguos registros finlandeses, el lago Bodom era un sitio sagrado para ciertas tribus nórdicas, quienes realizaban sacrificios humanos durante los solsticios de verano. Algunos incluso aseguran que bajo el lago hay una cripta ancestral sellada por los druidas de la región para contener un poder oscuro. Las leyendas locales lo refuerzan. Dicen que el lago devora voces y que quienes escuchan los susurros están destinados a perderse en la niebla del bosque. De hecho, varios excursionistas y pescadores han desaparecido misteriosamente a lo largo de los años. Algunos han sido encontrados días después, sin memoria de lo ocurrido. Otros nunca regresaron. ¿Fue el crimen del año 1960 un simple asesinato? ¿O fue el punto de reinicio de algo más antiguo, más profundo y más aterrador? Los científicos descartan cualquier explicación paranormal. Hablan de ecos, alucinaciones auditivas y fenómenos acústicos naturales. Pero ninguno ha podido explicar por qué esos sonidos solo se registran en ciertas fechas del año, ni por qué los equipos electrónicos fallan tan seguido en la zona. Hasta el día de hoy, hay quienes aseguran escuchar las voces del lago Bodom.
No gritos, no lamentos, sino susurros, como si algo o alguien intentara comunicarse desde el otro lado. Era un día soleado en un pequeño pueblo de Siria, cuando con solo 3 años, un niño de ojos grandes y mirada profunda sorprendió a todos al señalar con el dedo una colina cercana y decir, con absoluta seguridad, «Allí fue donde me enterraron». Los adultos al principio pensaron que era un juego infantil, pero el niño no sonreía. Estaba completamente serio. Acompañado por su familia y algunos ancianos de la aldea, los llevó caminando hasta un lugar en medio de la nada. Se detuvo, miró al suelo y dijo, «Aquí está mi cuerpo, y cerca, el hacha con la que me mataron». Lo más escalofriante no era lo que decía, sino que, desde su nacimiento, el niño tenía una marca roja en la cabeza, exactamente donde más tarde se descubriría una fractura fatal en un cráneo. Los vecinos inquietos empezaron a cavar, y lo impensable ocurrió: encontraron un esqueleto humano enterrado justo donde el niño había señalado. El cráneo tenía una profunda hendidura, perfectamente alineada con la cicatriz del pequeño. Junto al cuerpo, una antigua hacha oxidada. La noticia recorrió rápidamente la región. Médicos, psicólogos y periodistas llegaron al lugar, buscando explicaciones. ¿Cómo podía un niño de 3 años saber todo eso? ¿Cómo podía hablar con tanta claridad de hechos ocurridos antes de su nacimiento? El niño contó que, en su vida anterior, se llamaba exactamente igual, vivía en una aldea vecina y fue asesinado por un hombre local durante una discusión. Afirmó conocer al asesino y lo señaló públicamente ante decenas de personas. Lo más inquietante, el hombre que el niño identificó enmudeció por completo. Al principio lo negó, luego dijo no saber nada, pero cuando fue interrogado por las autoridades, se quebró y confesó el crimen. Dijo haberlo cometido varios años antes y que había enterrado el cuerpo esperando que jamás lo encontraran. Fue arrestado de inmediato, pero nadie supo cómo explicarlo. Un niño, sin acceso a ninguna información, sin haber conocido al asesino, había resuelto un crimen real. Un crimen que la justicia ni siquiera sabía que existía. Este caso, documentado por el doctor Eli Lasch, un médico alemán que trabajaba en la región, fue uno de los más impresionantes en la historia de los estudios sobre la reencarnación. El doctor, que no tenía interés en temas espirituales, quedó tan impresionado que dedicó años a investigar casos similares en distintas culturas del mundo. Y no es el único. En India, Tailandia, Birmania, Líbano y otras regiones del planeta hay registros documentados de niños que recuerdan nombres, lugares y eventos de vidas anteriores con una precisión imposible de ignorar. Muchos presentan marcas de nacimiento o cicatrices que coinciden con la forma en que murieron, según sus propios relatos. Algunos investigadores afirman que estos recuerdos solo duran hasta los 6 o 7 años, momento en que la mente infantil empieza a olvidar su existencia anterior. Otros creen que se trata de construcciones mentales o recuerdos falsos generados por el entorno. Pero en el caso del niño sirio, no había forma de que supiera lo que dijo. Su relato condujo directamente a un cadáver y a un asesino que lo había ocultado durante años. La gran pregunta es, ¿qué ocurre con nuestra conciencia después de la muerte? ¿Es posible que la mente o el alma conserve recuerdos que pueden cruzar el umbral de una nueva vida? La ciencia aún no tiene respuestas, pero casos como este dejan una marca difícil de borrar. El niño, con los años, dejó de hablar del tema, volvió a tener una vida normal, pero los ancianos de la aldea aún lo miran con respeto y un poco de miedo, como si, en el fondo, supieran que hay cosas que el mundo moderno no está listo para comprender. Estos casos, como muchos otros que permanecen sin explicación, nos recuerdan que el mundo está lleno de misterios que desafían nuestra comprensión. Son como un recordatorio de que, a pesar de nuestros avances tecnológicos y científicos, aún hay fuerzas, fenómenos y realidades que escapan a nuestro control y comprensión. La búsqueda de respuestas, la necesidad de comprender lo desconocido, es parte de la naturaleza humana. Estos casos nos invitan a cuestionar, a investigar, a no dar nada por sentado. Y aunque la verdad siga siendo esquiva, la búsqueda en sí misma puede ser fascinante y reveladora. ¿Y tú? ¿Qué opinas de estos casos? ¿Cuál te ha impactado más?
Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido que te hará cuestionar todo lo que creías saber.